Bueno, este sería el video a modo de presentación del primer trabajo práctico. El grupo está conformado por Ruiz Díaz Ramiro, Valdés Tomás y quien les habla, Delgado Lucas. Primeramente voy a comenzar hablando sobre las redes de comunicaciones de datos, pero primero tenemos que definir qué es una comunicación de datos. Cuando hablamos de comunicaciones de datos hacemos referencia a la transmisión de señales de una forma segura y eficiente. O también la podemos denominar como, dice acá, el proceso de intercambiar o brindar información en forma binaria entre dos o más puntos. En una notación simple de la comunicación se puede decir que este proceso consta de 4 elementos básicos: el emisor, mensaje, medio y receptor. El emisor vendría a ser el dispositivo que transmite los datos. El mensaje sería el conjunto de los datos a ser transmitidos. El medio, el recorrido de los datos desde el origen hasta su destino. Y el receptor, que sería el dispositivo de destino de los datos. Un modelo más completo de comunicación de datos que podemos tomar en cuenta es el de Stalin, que consta de la fuente, transmisor, sistema de transmisión, receptor y destino. La fuente vendría a ser el dispositivo que genera los datos a transmitir, por ejemplo, un teléfono, una computadora. Y bueno, normalmente los datos que se generan por la fuente no se transmiten directamente tal cual, sino que el transmisor transforma y codifica la información, generando señales electromagnéticas, las cuales son transmitidas a través de algún sistema de transmisión. Por ejemplo, un módem convierte las cadenas de bits generadas por una computadora y las transforma en señales analógicas que pueden ser transmitidas a través de una red telefónica, por ejemplo. Después, el sistema de transmisión puede ser desde una sencilla línea de transmisión hasta una compleja red que conecte a la fuente con el destino. El receptor acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la transforma de tal manera que pueda ser manejada por el dispositivo de destino. Por ejemplo, un módem capta la señal analógica de la red o línea de transmisión y la convierte en una cadena de bits. Finalmente, el destino es el que toma los datos del receptor. Suponiendo que tanto el dispositivo de entrada como el transmisor están en una computadora personal y, por ejemplo, el usuario de dicha computadora desea enviar un mensaje a otra computadora, el usuario lo que haría es abrir el software o vendría a ser el correo en su PC y crea el mensaje con el teclado. La computadora lo que hace es conectarse a algún medio de transmisión, como por ejemplo una red local a través de un dispositivo de entrada-salida. Los datos de entrada se transfieren a lo que sería el transmisor como una secuencia de niveles de tensión que representarían los bits en algún tipo de bus de comunicación o cable. El transmisor se conecta directamente al medio y convierte la cadena en la señal a transmitir. Al transmitir la señal a través del medio, antes de llegar al receptor, aparecerán lo que sería una serie de dificultades. Por lo tanto, la señal recibida puede diferir de alguna manera de la transmitida. El receptor va a intentar estimar la señal original y a partir de la señal recibida y de su conocimiento acerca del medio, obtendría lo que sería una secuencia de bits. Estos bits se enviarían a la computadora de salida, donde se almacenan temporalmente en memoria como un bloque de bits. Los datos finalmente se representan al usuario a través del dispositivo de salida, que por ejemplo puede ser la impresora o la pantalla de la propia computadora. El mensaje que recibe el usuario va a ser una copia exacta del mensaje original que escribió, lo que sería, se escribió en la fuente, ¿no? Esto a menos de que haya ocurrido algún tipo de error de por medio. Bien, como dice acá, a veces no es práctico que dos dispositivos de comunicaciones se conecten directamente mediante un enlace punto a punto. Bueno, esto se debe a algunas de las siguientes circunstancias. Que los dispositivos estén muy alejados, que en este caso, por ejemplo, al utilizar un enlace dedicado entre dos dispositivos que puedan estar separados por miles de kilómetros, o cuando
hay un conjunto de dispositivos que necesitan conectarse entre ellos en instantes de tiempos diferentes. Entonces, para poder solucionar este problema surge la red de comunicación, la cual conectaría a cada dispositivo a una red. Una red de comunicación de datos se definiría como el conjunto formado por los equipos y los medios físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre diferentes usuarios a cualquier distancia que se encuentren. Y bueno, para poder clasificar las redes tradicionalmente se consideran dos grandes categorías que vendrían a ser las redes de área amplia, sería la WAN, y las redes de área local, la LAN. Aunque también están, por ejemplo, la MAN, pero esta la vamos a ver más adelante, un compañero la va a explicar más a profundidad. Yo ahora voy a explicar lo que sería WAN y LAN. Bueno, las redes WAN vendrían a ser aquellas que cubren una extensa área geográfica y requieren atravesar rutas de acceso público y utilizan circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de telecomunicación, generalmente. También una WAN consiste en una serie de dispositivos de conmutación interconectados. Entre las ventajas de las redes WAN podemos destacar el uso de un software especial a fin de que sus elementos de red coexistan entre mini y macrocomputadoras, por ejemplo, y además de el factor geográfico, ya que está preparada para cubrir extensiones, como dice acá, que van desde los 100 hasta los 1000 kilómetros. Ya por parte de sus desventajas podemos mencionar una seguridad no del todo buena para los usuarios, siendo objetivos de numerosos malwares o virus. Bueno, la red LAN, al igual que una red WAN, una LAN es también una red de comunicación que interconecta varios dispositivos y proporciona un medio para el intercambio de información entre estos mismos. Pero la red LAN se diferencia ya que la cobertura es pequeña. Generalmente suele ser dentro de un edificio, a lo sumo un conjunto de edificios que estén cerca. Además también es habitual ver que una red LAN sea propiedad de una misma entidad que tiene la propiedad de los dispositivos conectados a la red, lo que en WAN no es habitual. También generalmente las velocidades de transmisión internas de una LAN son mucho mayores que una WAN, pero como ya dije antes, a costa de esto, para que todo el proceso de intercambio de información se dé de forma correcta, todos los equipos tendrían que estar muy cerca geográficamente. Además también una red LAN como máximo con uso de repetidores se podría alcanzar una extensión de 1 kilómetro, pero además también es posible una interconexión con otras redes. Bueno, mi nombre es Tomás Valdés y voy a comenzar a hablar de lo que son los sistemas teleinformáticos. Se denomina teleinformática o telemática a la técnica que trata de la comunicación de datos y realización de procesos entre equipos informáticos distantes. Al conjunto de equipos medios de comunicación y software utilizados para la realización de una determinada aplicación informática se le denomina sistema teleinformático. Un sistema teleinformático básico consta de un terminal remoto desde el cual se envían los datos a una computadora central o host, a través de una línea de telecomunicación para su proceso y posterior recepción de resultados. Al medio físico empleado para la transmisión de datos se le denomina red de telecomunicación. A través de ella se envía la información bien en forma de señal analógica o bien en forma de señal digital, dependiendo del tipo de medio y de la tecnología utilizada. El uso de un sistema de telecomunicación da lugar tanto a una conversión de digital a analógico como a una de analógico a digital. La mayoría de las terminales en las redes de telecomunicación son analógicos y las redes utilizan una mezcla de técnicas y dispositivos analógicos y digitales. Por lo tanto, los datos digitales en el terminal del usuario se deberán convertir a analógicos mediante un módem. Se deberán digitalizar mediante un códec y posiblemente todavía sufran conversiones adicionales antes de alcanzar su destino final. Debido a esto, los servicios de telecomunicación gestionan señales analógicas que representan tanto voz como datos digitales. Las características de la forma de las ondas respectivas son bastante diferentes.
mientras que las señales de voz tienden a estar concentradas en la parte baja del ancho de banda. La codificación analógica de señales digitales tiene una distribución espectral más uniforme, conteniendo, por tanto, más componentes a altas frecuencias. Podemos decir entonces que los sistemas teleinformáticos se clasifican según el medio físico de transporte de señales, principales como sistemas de cable, fibra óptica o radioeléctricos, desde el punto de vista del tipo de señales que manejan en analógicos y digitales. Ahora pasaremos a lo que son las unidades de medida en la comunicación de dos datos. La velocidad de transmisión de datos mide el tiempo que tarda un host o un servidor en poner en la línea de transmisión el paquete de datos a enviar. Aquí se utilizan múltiplos de 10 por unidad de tiempo, lo que lleva a expresarlos en bits por segundo o en octetos o bytes. En este sentido, hay que tener en cuenta que las velocidades en la mayoría de las ocasiones que se muestran en Internet están expresadas en kb, que son kbytes por segundo, lo que realmente supone que nos dice la cantidad de bytes, que es la unidad de almacenamiento, que hemos recibido en un segundo, no la velocidad de transmisión. Podemos calcular esa velocidad de transmisión para pasarla a kilobytes por segundo, simplemente multiplicando el dato que se nos muestra por 8, por lo que una transmisión que se nos indica como de 308 kilobytes por segundo corresponde a una velocidad de transmisión de 2464 kilobytes por segundo, a lo que es lo mismo, 2.64 megabytes por segundo. Estas son las unidades de medida utilizadas para la velocidad de transmisión de datos. Un bps es un bit por segundo. Un kbps son 1000 bits por segundo. Un mbps, que es un megabyte por segundo, es igual a 1000 kilobytes por segundo. Y un gigabyte por segundo es igual a 1000 megabytes por segundo. Luego pasaremos al siguiente tema, que son los canales de comunicación. Un canal de comunicación se define como el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo también como canal de datos. El canal de comunicación constituye una vía por la que se transmite la comunicación. A través de un canal de comunicación transitan las informaciones, estableciendo un enlace entre el emisor y el receptor. Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se realiza usando ondas electromagnéticas. En los medios guiados, por ejemplo en pares trenzados, en cables coaxiales y en fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo de un camino físico. Por el contrario, los medios no guiados, también denominados inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como por ejemplo en la propagación a través del aire, el mar o el vacío. El término enlace directo se usa para designar un camino de transmisión entre dos dispositivos, en el que la señal se propague directamente del emisor al receptor, sin ningún otro dispositivo intermedio que no sea un amplificador o repetidor. Estos últimos se utilizan para aumentar la energía de la señal. El término enlace directo se usa para designar un camino de transmisión entre dispositivos en lo que la señal se propaga directamente del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio, que era lo que habíamos dicho antes. Un medio de transmisión puede ser simplex, half duplex o full duplex. En la transmisión simplex, las señales se transmiten solo en una única dirección, siendo una estación la emisora y otra la receptora. En half duplex, ambas estaciones pueden transmitir, pero no simultáneamente. En full duplex, ambas estaciones pueden igualmente transmitir y recibir, pero ahora simultáneamente. En este último caso, el medio transporta señales en ambos sentidos al mismo tiempo. Y con esto dijimos lo que son los canales de comunicación. Ahora, el siguiente tema es la capacidad de un canal. Se denomina capacidad de canal a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos de un canal o ruta de comunicación de datos, bajo unas condiciones dadas. En este hay 4 conceptos importantes que se relacionan entre sí. La velocidad de transmisión de los datos, que es la velocidad expresada en bits por segundo a la que se pueden transmitir los datos. El ancho de banda. El ancho de banda es la señal transmitida
lo que estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión, la cual se mide en ciclos por segundo. Luego tenemos el ruido, que es el nivel medio de ruido a través del camino de transmisión. Y luego está la tasa de errores, que es a la que le ocurren los errores, valga la redundancia. Se considera que ha habido un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0, o se recibe un 0 habiendo transmitido un 1. Luego decimos que el problema considerado aquí es que los servicios de comunicaciones son en general caros y normalmente cuanto mayor es el ancho de banda requerido por el servicio, mayor es el coste. Además, todos los canales de transmisión de interés práctico están limitados en banda. Las limitaciones surgen de las propiedades físicas de los medios de transmisión o por limitaciones que se imponen deliberadamente en el transmisor para prevenir interferencias con otras fuentes. En el caso de los datos digitales, antes de los datos digitales se puede decir que es deseable hacer un uso tan eficiente como sea posible del ancho de banda que mencionamos anteriormente. Y en el caso de estos datos digitales, esto significa que dado un ancho de banda sería deseable conseguir la mayor velocidad de datos posible, no superando la tasa de errores permitida. El mayor inconveniente para conseguir este objetivo es la existencia del ruido. El siguiente título a abordar aquí es la velocidad de modulación. Cuando se usan técnicas de codificación de señales, se debe hacer una diferenciación entre la velocidad de transmisión de los datos y la velocidad de modulación. La velocidad de modulación es aquella a la que se generan elementos de señal. Es el número de sucesos o cambios de señal que se producen en un segundo. Y el último tema que vamos a tratar es, por lo menos por mi parte, es la transmisión de datos, tanto analógica como digital. Los datos analógicos pueden tomar valores en un intervalo continuo. Por ejemplo, el video y la voz son valores de intensidad que varían continuamente. La mayor parte de los datos que se capturan con sensores, como los de temperaturas y de presión, toman valores continuos. Los datos digitales toman valores discretos, como por ejemplo las cadenas de texto o los números enteros. El ejemplo más familiar o cercano de datos analógicos es la señal de audio y de video. Por otra parte, las cadenas de caracteres o de texto son un ejemplo típico de datos digitales. Tanto las señales analógicas como las digitales se pueden transmitir si se emplea el medio de transmisión adecuado. El medio de transmisión en concreto determinará cómo se tratan estas señales. La transmisión analógica es una forma de transmitir señales analógicas, valga la redundancia, con independencia de su contenido. Las señales pueden representar datos analógicos, por ejemplo, voz, o datos digitales, como por ejemplo los datos binarios modulados en un módulo. En cualquier caso, la señal analógica se irá debilitando con la distancia. Y para conseguir distancias más largas, el sistema de transmisión analógico incluye amplificadores que inyectan energía en la señal. Desgraciadamente, el amplificador también inyecta energía en los componentes de ruido para conseguir distancias mayores. Al utilizar amplificadores en cascada, la señal se distorsiona cada vez más. En el caso de los datos analógicos, como en la voz, se puede tolerar una pequeña distorsión, ya que en ese caso los datos siguen siendo inteligibles. Sin embargo, para los datos digitales, los amplificadores en cascada introducirán errores. La transmisión digital, por el contrario, es dependiente del contenido de la señal. Una señal digital solo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación, el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos transmitidos. Para conseguir distancias mayores se usan repetidores. Un repetidor recibe la señal digital y genera el patrón de ceros y unos y los retransmite. De esta manera se evita la atenuación. Para señales analógicas se puede usar la misma técnica anterior si la señal transmitida transporta datos digitales. En este caso, el sistema de transmisión tendrá repetidores convenientemente espaciados en lugar de amplificadores, y dichos repetidores recuperan los datos digitales a partir de la señal analógica y generan una señal analógica limpia. De esta manera, el ruido no es acumulativo. Esto es todo lo que voy a comentar de mi parte. Modo de transmisión de datos. Para que dos dispositivos conectados por un medio de transmisión intercambien datos, es necesario un alto grado de cooperación. Normalmente, los datos se transmiten bit a bit a través del medio, la temporización, es decir,
la velocidad de transmisión, la duración y la separación entre bits. De estos bits debe ser común en el receptor y en el transmisor. Existen dos técnicas que son habituales para el control de la temporización, la transmisión sincrónica y la asincrónica. La transmisión asincrónica. En este caso, el problema de la temporización se evita no enviando cadenas de bits largas de forma ininterrumpida. En su lugar, los datos se transmiten enviando carácter a carácter. Normalmente, cada carácter tiene una longitud de 5 a 8 bits. La temporización o sincronización se debe mantener solamente durante la duración del carácter, ya que el receptor tiene oportunidad de resincronizarse al principio de cada nuevo carácter. La transmisión asíncrona es sencilla y de bajo coste. Si bien requiere 2 o 3 bits suplementarios por cada carácter, por ejemplo, en un código de 8 bits sin bit de paridad, y con un elemento de parada de duración de 1 bit. De cada 10 bits, 2 no contendrán información ya que se dedicarán a la sincronización. Por tanto, los bits suplementarios llegan a un 20%. Por descontado que el porcentaje de bits suplementarios se podría reducir mediante la transmisión de bloques con más bits entre el bit del comienzo y el de parada. No obstante, cuanto mayor sea el bloque de bits, mayor será el error de temporización acumulativo. Para conseguir un mejor rendimiento en la sincronización, se puede usar una estrategia diferente denominada transmisión síncrona. En la transmisión síncrona, cada bloque de bits se transmite como una cadena estacionaria sin utilizar códigos de comienzo o parada. El bloque puede tener una longitud de muchos bits. Para prevenir la pérdida de sincronismo entre el emisor y el receptor, sus relojes se deberán sincronizar de alguna manera. Una posibilidad puede ser proporcionar la señal del reloj a través de una línea independiente. Uno de los extremos, el receptor o el transmisor, enviará regularmente un impulso de corta duración. El otro extremo utilizará esta señal a modo de reloj. Esta técnica funciona bien a distancias cortas. Sin embargo, a distancias superiores, los pulsos de reloj pueden sufrir las mismas dificultades y defectos que las propias señales de datos, por lo que pueden aparecer errores de sincronización. La otra alternativa consiste en incluir la información relativa a la sincronización en la propia señal de datos. En la transmisión síncrona se requiere además un nivel de sincronización adicional para que el receptor pueda determinar dónde está el comienzo y el final de cada bloque de datos. Para llevar a cabo esto, cada bloque comienza con un patrón de bits denominado preámbulo y por lo general termina con un patrón de bits denominado final. Al conjunto de bits o unidad de información formada por los datos más el preámbulo más los bits de final junto con la información de control se denomina trama. El formato en particular de la trama dependerá del procedimiento de control del enlace que se utilice. Modulación. El término modulación engloba el conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora. Esta técnica permite un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que permitirá transmitir más información simultáneamente o proteger la información de posibles interferencias y ruidos. Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de una onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir. Es decir, se encarga de transportar la señal digital que sale de la computadora. Es analógica, que es en la forma que viaja a través de la línea del teléfono comunes, modula la señal. Y a su vez, el receptor se encarga de modular la señal. La modulación implica la modificación de uno o varios de los tres parámetros fundamentales que caracterizan a la señal portadora: la amplitud, la frecuencia o la fase. Consecuentemente, hay tres técnicas básicas de codificación o, mejor dicho, de modulación que transforman los datos digitales en señales analógicas: modulación por desplazamiento de amplitud o ASK, Amplitude Shift Gain, modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, Frequency Shift Gain, y modulación por desplazamiento de fase o PSK, Phase Shift Gain. En todos los casos, la señal resultante ocupa un ancho de banda centrado en torno a la frecuencia portadora. Modulación por desplazamiento de amplitud. En ASK, los valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea 0, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante y el otro mediante la ausencia de portadora. La señal transmitida por cada intervalo correspondiente a la duración de un bit es, por tanto, la ecuación de la ASK. ASK es sensible a cambios repentinos de la ganancia. Además, es una técnica de modulación bastante ineficaz. En líneas de calidad telefónica, ASK se usa para el mejor de los casos a 1200 bps.
La técnica ASC se usa para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro elemento se representa mediante la ausencia de luz. Los transmisores láser tienen normalmente un valor fijo de la corriente de polarización o current bias, que hace que el dispositivo emita, para el último caso, una señal de baja intensidad. Este pequeño nivel será uno de los elementos de señalización, mientras que el otro será un haz de luz de mayor amplitud. Modulación por desplazamiento de frecuencia. El esquema FSK más habitual es el binario VSK o Binary FSK. En este caso, los dos valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes próximas a la frecuencia de la portadora o la ecuación de la BFSK. BFSK es menos sensible a errores que ASK. En líneas de calidad telefónica se utiliza generalmente a velocidades de hasta 120 bps. También se usa frecuentemente en transmisión de radio a más altas frecuencias, desde 3 hasta 30 MHz. También se puede usar incluso a frecuencias superiores en redes del área local que utilice cable coaxial. Una señal más eficaz en el uso del ancho de banda, pero también más susceptible a errores, es la FSK múltiple o MFSK, en la que se usan más de dos frecuencias. En este caso, cada elemento de señalización representará más de un bit. Modulación por desplazamiento de fase. En el esquema PSK, la fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos digitales. Es una técnica de modulación digital en la que la información se va a modular en fase, es decir, dependiendo de los valores de la entrada digital, la señal analógica modulada va a tener una u otra fase de salida. Vamos a considerar una señal binaria que consiste en la información a transmitir, con unos niveles de tensión de más menos 1 y de anchura de bit de terabyte. El modulador trabaja de la siguiente forma. Cuando la entrada se corresponde con un lógico, la base absoluta de salida de la señal PSK es 1180. Si la entrada es un lógico, entonces la fase de salida va a ser 0. El modulador PSK es un circuito muy simple que consta de únicamente un modulador balanceado, que realiza una multiplicación analógica de las señales de entrada, y un filtro paso de banda que elimina los armónicos no significativos de la señal PSK, al fin de no interferir con otras señales que puedan transmitirse por ese mismo canal. Clasificación de las redes. Para este trabajo se clasificará las redes según su tarea de extensión o ámbito geográfico y por su velocidad de transmisión. La forma más común de clasificar los distintos tipos de redes es tomando en cuenta el alcance de cada una de ellas. Es así que podemos encontrar tres tipos de redes bien definidas: LAN, MAN y WAN. Previamente solo hablamos específicamente de LAN y WAN, pero definiremos y explicaremos la red MAN, siendo una muy importante dentro de esta clasificación. Redes de área metropolitana o MAN. Se tratan las redes de mayor tamaño que las LAN, que dan un servicio de espacios físicos mayores a 4 kilómetros. En palabras simples, una red MAN es una versión más grande que una LAN y, por lo tanto, utiliza medios y tecnologías similares. Entre las aplicaciones de una red de este tipo encontramos la posibilidad de interconectar varias redes LAN, ofrecer servicios de VoIP, implementar sistemas de videovigilancia remota y establecer pasarelas para redes de área extensa o WAN, entre otras alternativas. Tengamos en cuenta que una red MAN ofrece integración de múltiples servicios, tales como voz, video y datos utilizando par trenzado y fibra óptica, por lo que alcanza altas velocidades. Las redes MAN suelen usarse, por ejemplo, en sistemas de vigilancia. Bueno, ahora voy a proseguir con lo que sería el modelo OSI. Voy a hacer una explicación de qué se trata, de las capas que contiene este modelo. Y bueno, el modelo OSI fue desarrollado, como dice acá, durante el año 1984 por la ISO, que vendría a ser la Organización Internacional de Estándares. Bueno, este modelo se consideró el modelo principal para las comunicaciones por red. Adaptó una técnica para estructurar los problemas a partir de división de capas. En esta técnica las funciones de comunicación se distribuyen en un conjunto jerárquico, por así decirlo, de capas. Cada capa realiza un subconjunto de tareas relacionadas entre sí, de entre las necesarias para llegar a comunicarse con otros sistemas. Por otra parte, cada capa se sustenta, por así decirlo, en la capa inmediatamente inferior y se van a ir ocultando los detalles a las capas superiores.
y de esta forma el problema se descompondría en varios subproblemas a medida que vaya avanzando. En este proceso aparecería lo que denominaríamos la encapsulación, en donde se rodea a los datos con la información del protocolo necesaria antes de que se una o siga transitando en la red. Siguiendo con las capas, vendrían a ser 7: la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. La capa física se encargaría de la interfaz física entre los dispositivos. Sería el hardware de red, tanto sus características físicas como sus conexiones y cableado. En esta capa podemos incluir la fibra óptica y el par trenzado, por ejemplo. Como dice acá, se encarga de la transmisión de cadenas de bits no estructurados sobre el medio físico. Después tenemos a la capa de enlace de datos, que intenta hacer que el enlace físico sea confiable. Efectuaría el traslado de la información hacia la capa física a la capa siguiente, que sería la de red. Y también se ocupa de realizar la especificación relacionada con la organización de los datos cuando se transmiten a través de un medio particular. Por lo tanto, definiría los cuadros y las direcciones. Y por otro lado, la suma de control de los paquetes de datos. Además, también esta debe controlar el acceso y la integridad de los datos y la fiabilidad de la transmisión, como dije en un principio. La capa de red realiza la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de comunicación. El objetivo de esta capa es asegurar que los datos lleguen a destino, aunque no se encuentren conectados en forma directa, sino a través de un enrutador, por ejemplo. En este nivel se realizaría el direccionamiento de los datos, así como también se determina la ruta adecuada para que los datos lleguen a destino. Además, también acá dice que proporciona independencia a los niveles superiores respecto a las técnicas de conmutación y de transmisión utilizadas para conectar los sistemas. La capa de transporte, como dice su nombre, se encarga de realizar el transporte de la información presente dentro de los paquetes. Esta se asegura que los datos se entreguen libres de errores, en orden y sin pérdidas ni lo que sería duplicaciones. En esta capa se mantiene el flujo de datos y brinda la forma de realizar la verificación de estos entre los dispositivos. Además, lleva a cabo también el control del flujo de dichos datos. La capa de sesión se ocupa de mantener la conexión establecida entre dos computadoras que estén realizando la transmisión de datos. La función de esta capa es asegurar que una vez que se haya establecido una sesión entre dos computadoras, esta pueda continuar hasta que los datos hayan sido completamente transmitidos. Bueno, la capa de presentación se proporciona los procesos de aplicaciones sin dependencia respecto a las diferencias en las representaciones de los datos. O sea, en otras palabras, definiría el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y también ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos. En palabras simples, tomaría los datos que se entregaron y realiza su conversión en un formato que pueda ser entendida por las demás capas de red. Finalmente tenemos a la capa de aplicación, la cual proporciona a los programas de aplicación un medio para que accedan al entorno OSI y define los protocolos utilizados para que se realice el intercambio de datos. Esta capa se trata de la capa que define la forma en que trabajan las aplicaciones que hacen uso de las funciones de red. El usuario no interactúa de forma directa con esta capa, sino que utiliza programas de aplicación que emplean los servicios proporcionados por esta misma capa. Bueno, esto sería nuestro desarrollo de la parte práctica, el desarrollo del sistema de comunicaciones. Acá podemos ver la planta baja. Representaría la zona de la planta baja. Esto vendría a ser el primer piso y el segundo piso. Cada planta los dispositivos de cada planta estarían conectados cada uno a un switch, cada uno de su piso. Y los switches a su vez están conectados a internet. Acá tenemos el modem y la nube. Y bueno, como dice el enunciado, acá se encontraría la oficina de asistentes, en donde estarían los secretarios, la cual cuenta con 4 computadoras, la fotocopiadora y la cámara IP, la webcam. En la zona de archivos también tenemos una webcam
como también en la escalera y en la sala de espera. En este caso, cada webcam tuvimos que conectarla a un access point o punto de acceso, ya que no pudimos conectarla físicamente por cable al switch. Tuvimos problemas con eso, así que lo que hicimos fue esto de conectar a un access point, y este a su vez es que estaría conectado al switch. Y bueno, en el primer piso estaría las oficinas individuales de los abogados, también en el segundo piso. En este piso tendríamos en total 7 oficinas de abogados y una del personal técnico de informática. Como vemos en el croquis, acá estarían 4 oficinas de abogados de este lado, 3 de este y el de informática. Una computadora por oficina, como dice el enunciado, y de los 15 abogados hay una impresora, también como dice en el enunciado. Después tendríamos una webcam en el pasillo, una en la escalera y otra en la parte, lo que sería la sala de informática. En la sala de informática tenemos la PC que monitorea las cámaras, el servidor de aplicaciones y la impresora, como lo dice en el enunciado. Después en el segundo piso ya tendríamos el resto de las oficinas de abogados, cada una con su respectivo PC individual. Y acá tendríamos otra cámara del pasillo y una cámara también de la escalera. Y bueno, obviamente a cada dispositivo le fuimos poniendo el nombre respectivo, fuimos configurando la IP, todo para que la comunicación pueda ser exitosa entre cada dispositivo. Por ejemplo, podemos ver acá que si enviamos algo por ejemplo, de la PC, la primera PC del secretario de la planta baja, enviamos, no sé, acá, por ejemplo, a la primera PC de abogado del primer piso, podemos ver que es exitosa este envío de información. También podemos hacerlo con las cámaras, por ejemplo, el encargado de informática pueda ver esta cámara de esta PC a la impresora, también funciona. Y nada, eso sería nuestro desarrollo de esta red.